buenos días. Muchísimas gracias por cedernos el uso de la palabra. Nosotros vamos a plantear nuestras objeciones basados en los siguientes aspectos. Primero, la violación flagrante de los artículos 14, 60, 91 y 93 respecto al reglamento interno del Senado de la Nación en virtud de la constitución de las comisiones, como lo hemos expuesto. Segundo, por lo que significa la violación del artículo 52 respecto al tema de contribuciones como Cámara de Origen a la Cámara de Diputados de la Nación en virtud de los antecedentes expuestos. Tercero, el planteo de la violación flagrante del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cuarto, efectivamente nosotros mantenemos nuestras objeciones de carácter estructural respecto a los niveles de afectación de los derechos del trabajador, de los derechos colectivos, de la organización de la justicia de trabajo, del impacto desde el punto de vista del costo fiscal teórico para las provincias argentinas, que afecta a 2.300 municipios, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que consideramos que no tiene impacto desde el punto de vista de la generación de empleo, sino muy por el contrario de financiamiento que agrava la situación fiscal y también de la actividad económica. Y por último, interpretamos que existen opciones alternativas que hemos oportunamente formulado y que no han sido tenidas en cuenta respecto a las observaciones que oportunamente formulamos. Primero, respecto a que la mejor solución para un régimen de incentivos a la formalización laboral se puede encuadrar en una reducción de las contribuciones patronales de un modo significativo para las micro y pequeñas y medianas empresas, que pueden abarcar de 359.000 a 480.000 empresas. Segundo, porque esto efectivamente tiene un impacto respecto a la reducción de informalidad equivalente al 77% de la informalidad total. Tercero, porque entendemos que si bien se plantearon algunas correcciones, entendemos que es extremadamente regresiva la reforma tributaria, sobre todo en materia de impuestos internos y los mecanismos regresivos que esto implica. Y por último, porque definitivamente lo hemos formulado, la afectación de los derechos del trabajador y principios básicos como justicia social, indubio pro operario, el tema del intercambio voluntario respecto a que el trabajo no es una mercancía en virtud del Congreso de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo de 1944 y todas las observaciones que oportunamente nosotros hemos objetado. Primero, porque la jornada laboral que se ha modificado y que naturalmente es una tradición en el derecho del trabajo y naturalmente en términos comparativos la República Argentina junto a México, y ahora México ha reducido la jornada laboral de 48 horas a menos, el mundo tiene entre 35 horas de jornada laboral y la Argentina efectivamente es uno de los países de la región de mayor número de horas de trabajo en la semana y en el mes. Y en el año, por supuesto. Segundo, porque entendemos que la afectación de los principios doctrinarios y filosóficos es absolutamente inaceptable para nuestro bloque. En tercer lugar, porque entendemos que existe flexibilización desde el punto de vista de la liquidación de vacaciones, del monto indemnizatorio, de la reducción abrupta de derechos y porque esto efectivamente no contribuye desde el punto de vista de la generación de empleo. Lo hemos expuesto en el recinto, lo vamos a ratificar naturalmente nosotros, pero también quiero dar lugar para que otros miembros de nuestro espacio también se puedan expresar, lo mismo que entendemos que lo que significa la afectación de los derechos colectivos respecto a la prioridad que se establecen en los convenios por empresa respecto a los convenios por actividad, que eso es una tradición que naturalmente se vulnera en la República Argentina. Segundo, lo que significa naturalmente el tema del fin de la ultraactividad y la manifestación de poder omnímodo concedido a la autoridad de aplicación del trabajo. Tercero, lo que significa el deterioro muy significativo del salario mínimo vital y móvil, que naturalmente afecta las relaciones del trabajo y la generación de las remuneraciones correspondientes y los mecanismos de liquidación y, naturalmente, lo que significa la organización de la justicia del trabajo desde el punto de vista de los principios rectores a las relaciones laborales. Nosotros siempre, por tradición, vamos a defender al trabajo, a los trabajadores y, obviamente, la doctrina y la filosofía que forma parte de nuestro raigambre histórica y nuestras contribuciones desde el punto de vista del debate. De manera tal de que esto es la formulación que hago, seguramente mis compañeros de bancada lo harán y naturalmente vamos a expresar en el recinto las observaciones correspondientes, porque a mí me parece que, por último, quería transmitir, había
planteado algunas cuestiones en trabajo agrario que ustedes no aceptaron, que me parecía importante incorporar no solamente las asignaciones familiares no remunerativas, sino también otras prestaciones sociales, porque eso implicaba naturalmente la potencialidad para que muchos trabajadores rurales puedan quedar debidamente registrados. En segundo lugar, quisiera, si el miembro informante de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda me puede aclarar simplemente el agregado que se hizo a la 1:36 horas dentro de las 56 observaciones del artículo 190 a continuación del impuesto a las ganancias, porque allí se habían excluido efectivamente la imposición del 30 al 27% para las grandes empresas y del 35 al 31,5%, y yo pedí efectivamente una aclaración que no fue hecha en el recinto, y creo que por lo menos queremos nosotros que se nos diga por qué se agregó ese párrafo y cuál es el sentido efectivamente de esa modificación. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador.